Vamos a hablar con un experto en Afores, Carlos Ramírez Fuentes, expresidente de la CONSAR y consultor asociado de Integralia, para que nos dé su opinión sobre qué efectos podría tener esta iniciativa en caso de aprobarse. Hola Carlos, ¿cómo estás? Pascal, muy buenos días, qué gusto saludarlos. Supongo que habrás visto con cuidado esto que propone Mario Delgado. En efecto, sí lo vi, y bueno, pues me parece que es una iniciativa de ley del diputado Delgado que pues, hay que reconocer que hay una buena intención detrás de ella, es decir, estamos viviendo una circunstancia económica pues inédita, que no se había visto en muchos años, y ciertamente hay una afectación en el mercado laboral, muchas personas han perdido su empleo y esto apenas comienza, es decir, todavía vienen meses muy complicados. Entonces, lo que propone el diputado Delgado es darle acceso a las personas que pierden su empleo, pues darles acceso anticipado a su fondo de retiro para que retiren una cantidad hasta de poco más de 13,000 pesos de su Correcto. cuenta individual para enfrentar la emergencia. Digo que es bien intencionada, pero desgraciadamente no está, me parece, bien pensada en términos de las consecuencias que ello pueda acarrear. A ver, ¿por qué? Mira, Pascal, primero que nada, reconocer la mayor parte de las cuentas del sistema de pensiones de México son cuentas pues que tienen relativamente poco monto en su haber. Es decir, siempre pensamos en que pues las cuentas tienen mucho dinero. En realidad, el promedio del monto de los recursos que tiene una cuenta de Afore no excede, digamos, los 40,000 pesos en promedio y, muy importante, aquellas personas jóvenes pues no tienen más allá de 13, 15,000 pesos en su cuenta individual. Entonces, al tú permitir que se retiren los recursos en una sola exhibición, como lo está proponiendo el diputado, estás materialmente vaciando un número muy importante de cuentas. ¿Qué implica ello? Que esas personas, los primeros años son críticos en el monto del ahorro, en el camino del ahorro para el retiro. Son fundamentales, Pascal, porque empiezas con muy poquito, se va multiplicando los recursos con los rendimientos, y es fundamental para poder construir una base relativamente grande en el tiempo. Si tú retiras esos recursos de una sola vez, esos jóvenes nunca van a alcanzar el monto original pues que se había estimado que alcanzarían en los años. Y segundo, y muy importante, Pascal, la medida afecta a los que menos tienen. Es decir, para una persona que tal vez tiene un ingreso muy alto, pues retirar y que ha acumulado una cantidad de recursos suficiente en su cuenta individual o va en un camino de alcanzarlo, retirar 13,000 pesos puede no tener mayor incidencia, pero las personas que tienen menores ingresos, que son desgraciadamente pues una proporción muy alta de los trabajadores que están en el Vamos a sistema de pensar pensiones, 30,000 pesos. ellos van a poner la totalidad de los recursos, Sí. es decir, no van a recuperarse nunca de esta salida imprevista. Ya la ley prevé una medida para poder retirar recursos. Me parece que si el diputado Delgado pudiera tal vez Es el pensar en 11.5, hacer, ¿verdad? Lo que permite la ley hasta ahora. sí, en efecto, ya la ley te permite, 11.5%. así es, más o menos el 10% de tu cuenta individual. Sí. Tal vez la queja más recurrente es que tienen que pasar 46 días de Sí. desempleado para poder retirarlo. Tal vez esa parte se podría debatir, se podría flexibilizar. Las semanas de Adelantar, es cotización, decir, que no tenga que esperar mes y medio para poder acceder a ese exactamente. dinero. Exactamente, o también el retiro de las semanas de cotización que se realiza por el retiro por desempleo, también se podría flexibilizar, pero acudir a los fondos para el retiro, para enfrentar una emergencia, es además un precedente que nos va a poner en una ruta de que ante cualquier eventualidad económica en el futuro, se va a volver a repetir esta historia. ¿Tú por qué crees, digamos, cuál es la finalidad o las finalidades que se persigue con esto? Que no hay, digamos, un programa de estímulos para la clase media. ¿Cuál podría ser la razón? Pues desgraciadamente ese es el trasfondo, es Ujú. decir,
y digo, no lo he dicho yo, lo han dicho muchos a lo largo de estos 2 o 3 meses que llevamos en esta contingencia. Se extraña por parte del gobierno federal un programa económico que proteja sobre todo empleo y a través de estímulos y que permita a las personas que pierden su empleo obtener pues que su ingreso no se vaya a cero. Sí. Y eso no está sobre la mesa. Es decir, el gobierno determinó que ese no era el camino, que el camino era otro, y desgraciadamente ahora quiere recurrir a los fondos de pensiones, que es el propio ahorro del trabajador, para financiar ese programa. Me parece que es pues el peor de los mundos. El gobierno, a través de sus políticas públicas, podría poner un programa económico para apoyar a los desempleados, y no lo hace, pero sí recurre a un dinero que es del propio trabajador y que afecta además de mediano y largo plazo sus posibilidades del retiro. Entonces, creo que es una medida delicada, que además, reitero, sentaría un precedente hacia adelante. La iniciativa no establece con claridad cuándo se termina la emergencia, porque ese es otro problema. Dice, mientras dure la emergencia. Si la emergencia dura 2, 3, 4, 5 meses, no hay límite. Y luego, no queda claro ningún mecanismo para resarcir esos recursos. ¿Y qué pasa, Pascal, si perdemos empleo durante los próximos 10 meses? El número de personas que potencialmente podrían acceder a este retiro de emergencia, pues no sería el 500,000 del que habla el diputado Delgado, sino sería tal vez 1,5 millones, 2 millones de personas. No lo sabemos. Sí. Entonces, me parece que es una medida que debe repensarse. Bueno, Carlos, pues siempre un gusto platicar contigo. Te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Gracias, Pascal, por la oportunidad. Un gusto. Gracias, Carlos Ramírez Fuentes, expresidente de la CONSAR.